Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Brenda, bienvenida. Mariana Yeli también, bienvenida. Me da mucho gusto verlas. Ver sobre todo pues que hayan ingresado a mi sesión, a mi quinto espacio abierto. Estaba dándole unos segunditos a sus compañeros para que ingresaran, pero creo que eh, ya no me aparecen. Así que vamos a darle inicio, ¿sale? ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, vamos entonces. Pues como les decía. Hoy vamos a iniciar nuestro quinto espacio abierto con sensora virtual. Les voy a compartir mi pantalla. Así me van siguiendo ustedes. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Creo que todavía no, ¿verdad? A ver, déjenme ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicas? ¿Ya? Ah, ok, ok. Perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar. Como les decía, quinto espacio abierto, les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 51. Y este es el orden con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Bienvenida primero a la semana 3 de aprendizaje. Les voy a platicar cuál es el propósito de esta sesión. Les voy también a comentar acerca de las actividades que deben ustedes entregar en esta semana 3. Como les decía, desde la semana 2 vamos a cambiar la dinámica. Ahorita ya tenemos pues un foro y tenemos una actividad integradora. Entonces voy a explicarles cómo se puede trabajar en estos. Algunas especificaciones en los dos foros, obviamente como tratando de que ustedes tengan un mejor desempeño y que sus mensajes cumplan más con las indicaciones, sobre todo pues de un mensaje dentro del foro o de espacios, ¿no? Perdón, a los asuntos generales en cuanto a extensiones de actividades pendientes, hay algunos de ustedes que me han estado contactando para la parte de las actividades que todavía tenemos pendientes, bueno, tienen ustedes pendientes por entregar. Acuérdense que solo ahorita corresponderían las de la semana 2 por la semana 3. Entonces, es la última semana. La siguiente semana nos vamos a enfocar más en los proyectos, entonces por eso es que las extensiones te las sugiero que a más tarde el día de hoy me soliciten los que aún tengan pendiente. Y el espacio de dudas y comentarios. Ya lo hemos trabajado anteriormente. Ustedes saben que en cuanto tengan una duda pueden levantar su mano. Les doy la palabra y ustedes ya pueden habilitar el micrófono. También como lo hemos venido manejando, en donde ustedes comparten en el chat esa duda o esa inquietud que tuvieran y la vamos resolviendo conforme vamos revisando. Entonces, por eso les digo, ya saben, conforme vamos avanzando, ustedes pueden ir comentando. Pues ya les platico. El propósito de mi sesión es presentarles a ustedes la guía detallada de las actividades pues, que van a realizar en la semana 3. Sobre todo también para que nos vayamos enfocando un poco más al análisis de los textos clásicos que siguen representando situaciones vigentes y para que le demos respuesta a la pregunta detonadora, cómo en la actualidad se produce literatura, tanto en formatos convencionales como los no convencionales. Vamos a empezar entonces la actividad de la semana 5, la actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales. Em, Creo que ahora esta es un poco más sencilla, les decía, siempre hay una que es un poco más laboriosa, esta es un poco más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que hacer la lectura de la breve reseña de las nubes de Aristófanes. Vamos a enfocarnos sobre todo en las páginas de la 1 a la 22. Quizá no toda la obra, pero con que se enfoquen en la 1 a la 22, con eso pueden ustedes realizar toda la actividad. Ya una vez que leímos, ahora sí procedemos a descargar el documento, literatura clásica y situaciones actuales. De acuerdo a lo que vamos leyendo, vamos a contestar las preguntas que son, pues obviamente, para análisis.
esta es la imagen de la actividad que deben ustedes de entregar. Tengo la pregunta 1, inciso A, B, C, D y E. Es sobre la obra que ustedes acaban de leer, que les decía de las nubes, de Aristófanes, perdón. Después, en la parte número 2, sobre todo, pues la parte 1 nos sirve para identificar diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos el argumento, entonces eso va a ser importante que lo identifiquemos, así como los personajes. Acá no vamos a colocar más que los personajes que ustedes consideran que aparecen dentro de la obra. En el inciso C, características de esas personalidades. ¿Sí? ¿Te parece, Nayeli? Dice que está interesante esa obra. Perfecto. Entonces yo creo que esta primera parte quizá te llame un poco más la atención y la puedes contestar con más facilidad, ¿no? Les decía a los personajes, por ejemplo, puede ser que tengamos no sé, un Strepsiades. Si ustedes dicen que quizá, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, Strepsiades pudiera ser, les digo, es solo un ejemplo, ¿no? Pudiera ser como que el malo del cuento. Podría ser el antagonista. ¿Y con qué características pues, tiene un antagonista? Quizá que es el que le gusta, no sé, crear conflicto, le gusta quizá amargarle la vida a algún personaje en específico. Bueno, lo pueden comentar ustedes de manera breve, sobre todo les digo porque solo es características de esa personalidad, como manera de lista, ¿no? No sé, puede ser Strepsiades y cómo es, Sócrates y cómo es, así, breve, breve, breve. Después, situaciones graciosas que para ustedes les parecieron dentro de la historia y el último inciso, situaciones que identifican en la historia que se presentan en la actualidad. Que todavía, por ejemplo, si fuera en alguna vez platicábamos, ¿no? De la actividad integradora número 1 o de la 2, quizá esos temas que se presentaban precisamente en esas obras, si es que para ustedes todavía se siguen representando. Veíamos de la actividad, les decía de la 1 que ustedes mencionaban, por ejemplo, de la obra de Sor Juana, y que decían como esa falta, quizá inclusive esa falta de valores, ¿no? Falta de amor propio, etcétera. Bueno, ¿cómo es que se sigue representando? Todavía se da, solamente eran las obras que estuvimos leyendo, ustedes ahí lo pueden comentar, pero les digo, es como que identificar primero el tema que aborda cada una de las obras y después, bueno, más bien esta obra, y después indicar si todavía se sigue representando. Tenemos la pregunta número 2. Ya con esta información es importante que la distingamos para que entonces podamos contestar la pregunta número 2. En la pregunta número 2 dice que debes de mantener a los personajes y el argumento, tal cual lo que hiciste en el inciso A y B de la pregunta 1. Mantener personajes y argumento y vas a escribir digamos como un borrador. En ese borrador vas a tratar de plantear cómo es la historia si fuera, por ejemplo, una adaptación, y eso lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, en la obra de La Caperucita Roja, ¿cuántas adaptaciones, cuántas versiones no ya han salido, ¿no? Que la chica de la capa roja, no recuerdo cómo es el otro nombre de otra versión de La Caperucita Roja. Digo, es un cuento clásico, pero ya se como que readaptó. Se ha estado como que de alguna manera actualizando. Entonces, de esa manera ustedes ahora van a trabajar así. Me van a indicar cuál es, por ejemplo, ay, es que no, se me movió un poco la pantalla. ¿Cuál es, por ejemplo, el argumento, los personajes y cómo serían actualmente? ¿Cómo es que se presentarían ese argumento y esos personajes? Actualmente, en nuestros días, ¿cómo sería esa historia? Van a hacer este borrador, van a tratar de enfocarse porque ahí menciona, y sobre todo lo voy a indicar ahorita. Ese es un punto importante porque a veces se nos pasa y entonces es cuando hacemos pues un poco más de lo que se solicitó. Aquí dice que solamente debes de enfocarte entre 15 y 20 líneas de este borrador, obviamente, la primera parte, ¿no? La primera versión. Ya que tienes ese borrador, vas a grabar en voz alta, vas a leerlo en voz alta y te vas a grabar, obviamente, lo que duren esas 15 a 20 líneas. Puede variar, no hay tanto como un tiempo en específico porque puede variar dependiendo de cómo, con qué velocidad lees. Quizá leas muy pausadamente, quizá leas con cierto ritmo, bueno, entonces puede durar, no hay, les digo, no hay tanto como un tiempo.
pero por eso hay que enfocarnos que sí sean de 15 a 20 líneas. Entonces les digo, ya lo tienen en voz alta, ya lo leyeron en voz alta, se grabaron, van a copiar y van a pegar el link, lo van a subir obviamente pues a la nube, ese link, y van a compartirme solamente el link de ese audio en voz alta del inciso C en el espacio que les estoy marcando. Chequen nuevamente si tengo los permisos para que lo pueda revisar. Obviamente no esté en modo, perdón, no esté en modo privado. Veamos, siguiente. Ya que tenemos esta parte, ya con la parte del borrador que ustedes empezaron a leer, identifican que puede haber modificaciones. Probablemente cuando lo leían decían, bueno, esto no suena tan bien, ¿no? O esta frase, o esta expresión, o quizás estas palabras como que son muy repetitivas, y puedo modificarlo, cambiar algunos sinónimos, etcétera. Bueno, eso nos puede ayudar. Entonces, por eso les digo, ya está el borrador. Ahora, de ese borrador y de esa parte de la lectura en voz alta, ahora van a crear una versión nueva, precisamente combinando esta parte y sobre todo con la parte de la lectura en voz alta, que nos permite identificar elementos. En el inciso E vamos a modificarlo, vamos a agregar quizá algunas palabras que suenan mejor, algunas expresiones, etcétera, y lo vamos a compartir en el inciso E. Esta ya sería la versión final. ¿Sale? Les digo, ahí sí puede variar la parte de las líneas, pero tiene que ser solamente de 15 a 20. Sí les pido que no sea como más allá, porque entonces va a ser como muy largo, ¿no? Traten de sintetizarlo, porque lo importante es que se vea que ustedes tratan de hacer esta adaptación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? Ninguna duda. Perfecto. Y ya una vez que tenemos esto, ahora sí la pregunta 3. Son tres incisos, A, B y C. A eso nos preguntas obviamente de las preguntas de reflexión. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia de un contexto, la historia, perdón, a un contexto actual? Es decir, ¿qué tan difícil fue desde esa época plantear la historia y ahora cómo sería esta adaptación? ¿Te costó trabajo? ¿Fue algo sencillo? Ahí lo puedes complementar porque dice justifica tus respuestas, es decir, que no sea la respuesta breve. En el inciso B, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. Ustedes consideran que si hablan, que si nos reímos o no encontramos alguna diversión a lo que hacemos, aprendemos, simplemente no estamos aprendiendo, ¿no? Entonces me dirán, ¿por qué? ¿Y qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas para ti fue más fácil? Quizá algunos puedan decir, bueno, es que para escribir a mí se me da más que el hablarlo o el que leerlo, o al revés, para mí leerlo es lo mío, siento que es más fácil o fluyo más que si lo escribo. Bueno, acá ustedes me pueden comentar también cuál te gustó más, qué ventajas, sobre todo esa pregunta, qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa. En el foro de novedades les compartí un recurso extra, precisamente así se llama, eh, oralidad y escritura. Yo les sugiero que lo lean para que de esa manera ustedes puedan tener esta, pues, parte de la idea clara, qué ventajas puede tener una sobre la otra. Evidentemente, cada una pues tiene como que sus puntos a favor. Entonces, por eso les pido que chequen ese recurso para que quizá puedan contestar un poco más, de manera más precisa o una manera más argumentada a esta respuesta que está planteándose como el inciso C. Esa sería toda la actividad. Les digo, no es tanto, en realidad creo que es algo sencillo. Sí, hay que poner atención en algunos detalles que tenemos en mente que leer, por ejemplo, el argumento, los personajes, para que sobre eso se pueda trabajar toda la actividad. ¿Dudas, chicas? ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? Me dice Mariana Yeli, ¿quién sin dudas? Ok. Brenda, ninguna duda. Ok, bien.
Permítanme un momentito, es que creo que el internet está un poquito lento. A ver, déjenme checar un momentito. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que pueda yo verificar. Siento que no vamos al mismo nivel que yo voy hablando. Me parece que está como que un poco lento, ¿no? Déjenme ver. Solo un momentito. Si no, vayamos a tener problemas y después no les voy a servir tanto pues esta sesión. Por eso mejor, más vale lo corrijo, ¿no? Mm, listo. Creo que listo. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí me van escuchando bien? ¿O se escucha lento? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas bien? A ver, ya mejoré según mi internet. Ya lo estoy modificando. Ustedes me dicen si se escucha o se está trabando. Ah, se escucha eco, híjole. A ver, déjenme ver. Bueno, voy a cambiar, déjenme checar. Es que como está lloviendo, entonces como que vaya un poquito el internet y por eso estoy tratando como de solucionarlo. Pero déjenme checar el audio. Un momentito, por favor. Listo, chicas. Me dicen si me escuchan mejor. Ya se escucha mejor. O si sigue escuchando el eco. Sigue trabando mi señal. Yo acá. Solo se, ahora se pausa. Ay, cielo. A ver, denme entonces. Es que les digo que yo muy fuerte. Eh, estoy tratando. Díganme, ¿ya se escucha mejor? Esta vez. Sigue pausando, se escucha todavía el eco, se traba. Brenda, ¿sí me escuchas? Nayeli, ¿me escuchas mejor? Traba. Ay, cielos. Sí, les digo que está como fallando. A ver, déjenme ver si lo puedo solucionar. Tengo diferentes. Ahora sí que plan A, plan B, plan C. Voy a dejar de compartir nuevamente. A cambiarme de red nuevamente. Vale, les agradezco su paciencia. Es que sí me estoy preocupando un poco porque no está funcionando bien el internet.
pero creo que ahí va. Y veamos, veamos. A ver, chicas, díganme ahora. ¿Me escuchan? Bien. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? ¿Se pausó de nuevo? ¿Se está trabando? Las leo para que dé continuidad, obviamente, a nuestro tema. Voy a compartirles la pantalla y veamos, ¿no? Ya hay mejoría. Ok. De todos modos, bueno, voy a tratar de avanzar y ya ustedes me dicen si se sigue escuchando bien, si hay problemitas para que me vaya deteniendo, ¿vale? Bien, ahora vamos a la parte de la actividad integradora número 6. Esta en esta ocasión es un tipo foro. ¿Y qué es lo que debemos de trabajar? Pues bueno, son 5 participaciones diarias. Acuérdense que deben de ser también mensajes separados. No tiene que ser, por ejemplo, un mensaje y publican dentro de ese mismo mensaje 4 aportaciones, 5 aportaciones. Deben ustedes de hacer mensaje aparte. Primera aportación la publican un día, segunda aportación la publican otro día, tercera y así. Con las 5 tienen que ser 5 diferentes. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, tenemos esta parte, les decía, la actividad integradora número 6, se titula Literatura actual y experiencias estéticas. Tenemos una pregunta detonadora y dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura? Ustedes me dirán si sí o no se puede vivir este tipo de experiencias estéticas. Ya tenemos el concepto de experiencias estéticas, entonces en la primera aportación, con sus propias palabras, me van a decir qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Ahí no aplica definición de diccionario, no aplica definición que podamos encontrar quizá dentro de los recursos de la prepa en línea. Aquí aplica con tus propias palabras, de acuerdo a lo que ya revisamos y hemos aplicado en estas 3 semanas, qué es una experiencia estética y sobre todo qué relación guarda con la literatura. En la segunda aportación tenemos 2 sitios, uno de ellos se llama WordToys y el otro Bestiario Marino. Tienen que ingresar a los dos para que sobre eso tengan obviamente una opinión un poco más completa. Si ustedes solamente se dejan llevar pues, por la parte del título, pues no les da como mucho en realidad. Tienen que ingresar, navegar en los sitios para que sobre eso entonces me cuenten si los contenidos, todo lo que ustedes revisaron en esos sitios, se pueden considerar literatura, obviamente si se pueden o no se pueden, ustedes me dirán si se pueden considerar por esto y esto o no se pueden considerar por estos aspectos. De preferencia, indiquen segunda, por ejemplo, el link WordToys y pueden hasta inclusive hasta compartirlo. Se puede considerar literatura o no se puede considerar literatura por esto y esto. En el link Bestiario Marino, este sí se puede considerar literatura o no se puede considerar literatura para que sepa específicamente sí que tenemos que, nosotros, bueno, obviamente, sepa yo si ustedes comprenden si esta parte de los contenidos son o no son literatura.
Dice Nayeli, en esas páginas me costó trabajo para entenderlos. Es que son diferentes, ¿no? No son como que obviamente obras que nosotros normalmente vemos. Este sí tiene como sus muchas diferencias. Ay, perdón. Tiene muchas diferencias y por eso es que hay que analizar con detenimiento. Por eso les decía, ingresen a los sitios, naveguen para que sobre eso entonces ahora sí puedan tener un concepto pues bien claro. Si solamente navegan, obviamente el mensaje va a ser muy vago, pero sobre todo quizá no están identificando si es o no literatura. ¿Sale? En tercera aportación, me tienen que indicar si es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. De igual manera, hay recursos dentro de la plataforma que les van a poder ayudar para que tengan claro este aspecto, sobre todo la parte de las experiencias estéticas de obras publicadas mediante el uso de las TIC. Y tiene, obvio, mucha relación con la parte de la segunda aportación, entonces pueden ir complementando o retomando más bien de anteriores aportaciones de ustedes mismos. La cuarta es una intervención a manera de réplica donde ustedes le van a hacer algún comentario a alguno de sus compañeros. Pero primero vamos a definir para ti, Nayeli, para ti, Brenda, qué es una réplica? ¿Cómo es que han trabajado anteriormente lo que es réplica? Veamos. Nayeli dice responder un comentario en específico. Ok. Brenda, cuéntame. Porque obviamente, como dice la indicación es muy clara. Aquí nos comparte dentro de los comentarios te los expliqué. Dice, de réplica a un comentario de alguno de sus compañeros para que esta sea su cuarta intervención. También dentro de las instrucciones menciona algo así. Díganme ustedes, Brenda, ¿dónde estás? Sigue con nosotros, Brenda. Ah, ya. Dice Brenda, dar una aportación en el foro respondiendo a algún compañero. Ok, bien. Les voy a comentar entonces. Para la parte de la réplica, ustedes tienen, supongamos, Nayeli ya explicó alguna de estas participaciones, la primera, la segunda, tercera o hasta la quinta. Y entonces ingresa Brenda y Brenda le quiere dar una réplica precisamente al comentario de Nayeli. En la parte de la réplica siempre deben de incluir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el comentario que su compañero ya hizo o su compañera ya realizó dentro del foro. Estoy de acuerdo contigo, no sé, compañera Nayeli, estoy de acuerdo contigo en este aspecto por esto y esto y esto, o definitivamente no estoy de acuerdo contigo, siempre manejándonos dentro de las reglas de la etiqueta, siempre siendo cordiales, siempre siendo amables, respetuosos, sobre todo a los otros puntos de vista. Por eso es que puedes indicar si estoy de acuerdo contigo en estos puntos o en este aspecto, o no estoy de acuerdo contigo porque quizá yo lo veo de esta manera. Entonces, tienen que detallar sobre todo el por qué. ¿Sale? Quinta es la pregunta detonadora, obviamente, darle respuesta. ¿Ustedes creen que se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura? Bueno, ahí lo van a compartir. De ahí mismo, en la quinta contribución, si ustedes leen sus propias aportaciones, pueden generar una conclusión. Entonces, a manera de conclusión, me pueden indicar, bueno, tomando quizá algunos puntos anteriores de algunas aportaciones, puedo concluir esto y esto y esto y esto. Les digo, de acuerdo a la rúbrica, indica que deben de ingresar en diferentes días para participar de manera más efectiva, sobre todo para que vayamos viendo nosotros cómo es que se va desarrollando esta parte de la conversación dentro del foro. ¿Ok?
Ay, déjenme un momentito. Ay, creo que ya dejé de compartir sin querer. Bueno, a ver, nuevamente les comparto. Em, de esta actividad número 6, ¿tienen ustedes alguna duda, algún comentario? Ya se está compartiendo mi pantalla, ¿no? Ya, listo. ¿Alguna pregunta? Brenda, Nayeli. Nayeli dice que todo está muy claro hasta el momento. Ok. Brenda. Híjole, creo que Brenda nos dejó. Bueno, ahorita ingresará, seguramente. Vamos entonces a avanzar para que vayamos con los últimos puntos de las actividades que deberán de entregar. También acuérdense que tenemos dos actividades formativas, literatura, actualidad y sociedad y literatura y estética. También esto nos sirve para que tengamos como conceptos más claros. Ustedes los realizan, son ejercicios de práctica que les van a servir para que tengan conceptos más claros, por ejemplo, de experiencia estética, por ejemplo, de literatura, y eso mismo los puedan utilizar para argumentar dentro de sus aportaciones. Tenemos también actividad de cuestionario de habilidad socioemocional. Deben de contestarlo a más tardar el domingo, perdón, a las 11:59 de la noche, y por realizar precisamente este cuestionario se les va a dar el 5% en la calificación. Entonces, les digo, todo suma, entonces por eso sí les pido que vayan trabajando todas las actividades. Como parte del foro Aprendiendo, ya, de hecho nada más esta Concepción, esta participación que ha tenido, solamente es la única alumna. Sí les pido, por ejemplo, a Nayeli, por ejemplo, Brenda que estaba hace un rato, todos los que van a ver la sesión grabada, traten de dar una respuesta a cualquiera de estas aportaciones. Pueden participar con una o pueden participar con las cuatro. Pero lo importante es que trabajen este ejercicio de práctica, sobre todo. Si ustedes empiezan aquí a argumentar, a dar sus respuestas, pues va a ser muy fácil para ustedes después trabajar en la actividad integradora número 6 y también en el foro de integración. Y las preguntas que yo les planteé y se las compartí dentro del foro son estas. ¿Qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que conocen? De acá como que se refieren más a los personajes que vieron en las obras, si ustedes encuentran algún parecido con alguna persona que conozcan. Quizá ven a alguien que se parezca como a Sor Juana Inés, ¿no? En la parte de Al que ingrato me deja Bustamante. Quizá encuentran a alguien como la debutante, precisamente con las características de una chica, obviamente de esa edad, que se presentaba una ceremonia de debutantes. Entonces, si ustedes se encuentran parecidos, acá los pueden compartir. También, o me pueden responder qué tan vigentes son las formas en que ahí se expresan los sentimientos, que todavía se presentarán de la misma manera actualmente, ya habrán cambiado las formas en que se expresan o expresamos nuestros sentimientos. Otra pregunta, ¿has actuado alguna vez como alguno de esos personajes? ¿Te pareces en alguno de esos personajes? ¿Has experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se expresan en algunos de los poemas que has leído? Y en la parte de abajito, no te preocupes, Brenda, qué bueno que ingresaste nuevamente. En la parte final de esta diapositiva les estoy compartiendo pues un punto muy importante. Recuerden que en la semana 3 tenemos habilitadas dos encuestas de opinión. Una que es opina sobre tu módulo 4 y la otra opina sobre tu asesor virtual. Entonces, si ustedes contestan estas dos encuestas, van a poder tener ya ahora sí el acceso a la semana 4. De lo contrario, todavía permanecerá oculto, permanecerá bloqueado hasta que realicen esas encuestas. Entonces, los invito
para que las vayan realizando, obviamente en la medida de lo posible, pero para que no se vayan atrasando y quizá piensen que solamente la semana, el módulo 4 solo tiene 3 semanas, cuando en realidad son 4 y todavía tenemos un proyecto integrador. También para que vayan informándose sobre lo que viene también en la semana 4. Entonces, por eso los invito para que realicen estas encuestas de opinión. Veamos. Y bueno, estas son mis sugerencias para que participen en el foro, para que se vea obviamente también un avance, para que ustedes vayan trabajando de una manera más formal. Primero les indico pues que hay que incluir un saludo, no irnos directamente a la pregunta o directamente solamente compartir la respuesta. Traten de darle una forma más presentable, les decía, de acuerdo a reglas en etiqueta, tenemos que incluir un saludo, después ya tenemos ahora sí el cuerpo del mensaje donde ya compartimos la pregunta, la respuesta, si así gustan, y finalizamos con una despedida. A pesar de que dentro de la publicación aparecerá nuestro nombre, abajo, quizá manera de despedida, pueden ustedes incluir como si fuera su firma, ¿no? Su nombre completo. Les doy como sugerencia que las participaciones primero las escriben en un archivo de Word, porque así el mismo autocorrector de Word les va a indicar cuáles son los errores que pudieran llegar a tener, los corrigen dentro de ese archivo y ya que esté ahora sí verificada toda la ortografía, lo copian y lo pegan dentro de cada uno de los espacios, bueno, dentro del foro. De esa manera están asegurándose que tengan quizá el mínimo o nulos errores de ortografía. El siguiente punto, leer los comentarios de sus compañeros y sobre todo darle réplica a algunos, siempre indicando su punto de vista, argumentando por qué opinan de esa manera. Y por último, hay que revisar los recursos de toda la semana para que puedan tener las ideas más claras, para que sepan argumentar, para que puedan justificar sus puntos de vista y sus respuestas obviamente se noten que sí hubo revisión de los recursos, que sí aparte checaron los links que les compartí como recursos extras y de esa manera les decía, no tenemos brevedad en las respuestas. Esto ya es como la parte final, la parte de los aspectos generales. Tenemos, solamente les recuerdo, en el foro de la actividad integradora número 6, son 5 publicaciones que ustedes deben de realizar en diferentes días. Algunos les voy a estar dando alguna réplica como, pues a manera como de observación. Quizás si indicaron que era una experiencia estética, pero no mencionaste qué relación guarda con la literatura, entonces te voy a dar una réplica dentro del foro para que me des respuesta y de esa manera tú puedas tener ya más completa esa aportación. Me parece que tenemos menos de un minuto en caso de que se cierre esa sesión. Yo los espero acá. Les pido nada más que nuevamente ingresen y continuamos con la última parte, ¿va? Entonces les digo, bueno, son 5 aportaciones, 5 mensajes diferentes, 5 días diferentes y simplemente lo realizamos así, de acuerdo a la rúbrica, estamos asegurando pues tener un puntaje mucho mejor. Hay que guardar las actividades.